Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta modalidad que tuvimos que adoptar a causa de la pandemia del coronavirus. Vamos a leer la Biblia en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7. Job, capítulo 5, versículo 7. Dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El paradigma testamentario del sufrimiento es Job, y en el capítulo 5, versículo 7 que nosotros leímos, es una expresión que no es en verdad un fatalismo pesimista, sino que es más bien una constatación de hecho. Es decir, los seres humanos experimentamos adversidad y sufrimiento. No existe y no existirá ningún ser humano que no haya sufrido. Y la adversidad y el sufrimiento se expresan en la vida de los seres humanos de muchas formas. Es decir, puede ser un matrimonio desdichado, un hijo rebelde, una relación frustrada, una carrera frustrada, una enfermedad, una situación mundial, etcétera, etcétera. Algunas situaciones son repentinas y devastadoras en un momento, de un momento para otro, y algunas otras circunstancias son más bien crónicas, es decir, duran mucho tiempo y parece que su fuerte está en desgastarnos con el paso del tiempo. Y como si todo esto fuera poco, todos nosotros, además, nos vemos requeridos a lidiar también con sufrimientos de otras personas, es decir, con familiares, con amigos, con compañeros que están atravesando dificultades y que nosotros debemos ayudarlos. El pueblo cristiano, el pueblo escogido por Dios y redimido por gracia, no es inmune al dolor. Es decir, el problema del sufrimiento es tan antiguo como universal para todo ser humano. Y precisamente es el dolor, el sufrimiento, la adversidad, lo que nos pone lo que pone a prueba nuestras convicciones de Dios. Es decir, cuando atravesamos dificultades, nosotros nos preguntamos: ¿este Dios en el que nosotros creemos o en el que creemos haber creído, puede hacer algo por nosotros? ¿Es poderoso? ¿Es justo? ¿Le importa mi dolor? ¿O simplemente está mirando hacia otro lado? Formulado todo esto en una sola interrogante podría ser: ¿podemos confiar en Dios en nuestras adversidades? La pregunta indaga dos lados distintos, o dos cosas distintas. Por un lado, la pregunta indaga la fiabilidad de Dios, y por otro lado, la pregunta indaga nuestra capacidad para confiar en Dios. ¿Soy capaz de creer en Dios aun cuando no tengo evidencias de que Él está haciendo algo? Lo primero que hay que decir es que no es fácil confiar en Dios, por más que muchos quieran presentar esto como lo más natural del mundo, lo más fácil del mundo. La verdad es que nadie disfruta la adversidad, la prueba, la angustia, el dolor. Y cuánto más cuando tenemos que cargar con el dolor de aquellos que decimos o pensamos que son inocentes, ¿no? Es por eso que nosotros entendemos el sufrimiento, y es por eso que todos los que hablamos desde el lugar de la palabra de Dios no nos ponemos en el lugar de jueces de nadie, sino que lo primero que decimos es que entendemos cuando a las personas les cuesta confiar en Dios en los momentos difíciles. Todos los que transitamos la vida cristiana sabemos que confiar en Dios es un ejercicio que lleva mucho tiempo, que es paulatino, que es lento y que aún hoy estamos todos trabajando en eso. Las preguntas sobre Dios que suscitan todas estas situaciones difíciles de la vida podrían ser resumidas en tres temas que se ponen en cuestión. Primero, la soberanía y la potencia de Dios. Segundo, la sabiduría de Dios respecto a sus decisiones. Y tercero, el amor de Dios hacia nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene como resultado del oír el mensaje de Jesucristo. Y de manera análoga nosotros podríamos decir que la confianza en Dios viene de aplicar las Escrituras a nuestras circunstancias personales
y sociales. Debemos asumir la vida, la realidad desde una perspectiva. Nosotros los invitamos a que esa perspectiva sea la palabra de Dios. Debemos ver las circunstancias a través o desde la perspectiva de la fe en Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer en este mensaje? Vamos a tratar de ser exhaustivos lo más que nos dé el tiempo en responder el cuestionamiento a estos 3 puntos: la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios. Vamos juntos. Primero entonces, Dios es soberano sobre toda situación. El escritor evangélico Jerry Bridge lo dice en esta forma, resume los 3 puntos de esta forma. Él dice: Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros, en su sabiduría siempre sabe lo que es mejor para nosotros y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda lo mejor para nosotros. En los años 80 fue muy popular un libro titulado Cuando cosas malas suceden a gente buena. Lo escribió un rabino llamado Harold Kusher. Y allí el autor analiza el libro de Job y él llega a la siguiente conclusión. Él dice que el libro de Job nos deja a nosotros ante la siguiente decisión, que es esta: o Dios es poderoso o Dios es bueno, una de dos. Porque no puede ser ambas, porque si Dios es poderoso y es bueno, ¿por qué permite cosas malas? Si Él puede evitarlas, si Él tiene el poder para evitarlas. Por tanto, dice el autor Kusher, el libro nos deja ante una encrucijada que tiene una única solución, y la solución para él es que Dios es bueno, pero que no es poderoso. Es decir, dice el autor, Dios desea el bien de las personas, pero no siempre puede evitarles el mal. Dios desea el bien, pero no siempre puede lograr el bien para aquellos que aman. Sin embargo, la Biblia sostiene ambos atributos para Dios. La Biblia sostiene que Dios es bueno y que Dios es soberano. Empecemos entonces por la última cualidad: Dios es soberano. Esto también se ha formulado como la doctrina de la providencia de Dios. Cuando hablamos de la providencia de Dios o de la soberanía de Dios, nos referimos al constante cuidado que Dios tiene y al gobierno que Él ejerce sobre toda su creación, para su gloria y para nuestro bien. ¿Recuerdan cuando les dije que la pregunta ¿puedo confiar en Dios? Tenía 2 sentidos? Bueno, uno de ellos era la confiabilidad de Dios. Es decir, ¿es confiable Dios? O dicho más extensamente, ¿puede Dios cuidar de nosotros? ¿Es soberano? ¿Y quiere cuidar de nosotros? ¿Es bueno? La doctrina de la providencia de Dios nos permite afirmar que sí, que Él cuida de nosotros. Primero, Dios cuida de su creación. Colosenses, capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo escribe: el Hijo, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. La Biblia nos enseña que Dios creó el universo, pero no simplemente lo creó y lo dejó andando, como la teoría del relojero. Arma el reloj, le pone las reglas y el reloj funciona por sí mismo. La palabra de Dios en realidad nos enseña que Dios crea el mundo y que Él sustenta el mundo. Que todo lo que pasa en el mundo es posible porque Dios lo sustenta. Y en este sustento entramos también nosotros los seres humanos. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 25 en adelante, el apóstol Pablo, hablando, dice: Él es quien da a todos la vida y el aliento. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, cada bocado de comida que nosotros comemos proviene del sustento de Dios. Cada día que vivimos es un regalo de Dios para nosotros. Él sustenta, Él provee, Él cuida de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿está Dios en control, por ejemplo, de la propagación de ciertas enfermedades por el mundo? La respuesta es claramente sí. Es decir, Dios está a cargo de todo. Obviamente no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué Dios envía ciertas calamidades a ciertos lugares o ciertas personas. Pero no podemos decir que algo se le escapó a Dios o que Él no pudo detener algo. Dios
por medio del profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 7, afirma: yo, Jehová, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Claro, una vez más, que no es fácil aceptar esta verdad bíblica cuando somos nosotros los afectados en la situación. Pero sea lo que sea que suceda, necesariamente debemos aprender la verdad de la soberanía de Dios y la verdad, como veremos en un momento, del amor de Dios por nosotros. Ahora bien, aceptar que Dios está a cargo de las cosas, que Dios controla las cosas, que nada se le ha ido de las manos a Dios, ¿significa que nosotros nos vamos a resignar ante lo sucedido? Claro que no, es decir, significa que entendemos que no estamos en manos del azar o de un destino, no sé, negro, indescifrable, que nos cae encima, sino que estamos en las manos de Dios. Y estamos en las manos de un Dios soberano y bondadoso. Pero esto no significa que nosotros no podamos orar a Dios, que no podamos pedir a Dios por una situación. Y quién sabe, de hecho, que Dios no haya suscitado o producido esta situación por este motivo, para buscar que nosotros lo busquemos con mayor profundidad. El profeta Habacuc, en el Antiguo Testamento, viendo la terrible situación social que había sobre su pueblo, él se pregunta, como muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿dónde está Dios? Y él llega a la siguiente conclusión. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uva en los viñedos, ni hay tampoco aceituna en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas. Aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro en ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Es decir, la conclusión a la que llega Habacuc es que aunque no entendiera muchas de las cosas que estaban aconteciendo, es decir, aunque no entendiera el obrar de Dios, él iba a confiar en Dios. Porque Dios era digno de confianza, porque todo estaba en sus manos. La segunda cosa, el segundo punto de la doctrina cristiana que solemos poner en duda ante las dificultades es la sabiduría de Dios. Es decir, muchos de nosotros alguna vez hemos dicho u oído la frase: yo espero que Dios sepa lo que está haciendo. Yo espero que Dios sepa lo que está haciendo. Y esta es una forma de decir: yo creo que Dios no sabe lo que está haciendo. Es que muchas de las situaciones difíciles de la vida nos dejan ante la duda de: ¿tiene Dios un plan? Es decir, ¿esto estaba en sus planes o se le está escapando? Y muchos de nosotros llegamos, por supuesto, a la conclusión de que se le está escapando y que no tiene ningún plan. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, entendemos por sabiduría la capacidad de seleccionar el mejor objetivo para una acción y adoptar los mejores medios para lograr ese objetivo. Una persona sabia, entonces, es aquella persona que desarrolla una acción con los mejores motivos y de la mejor forma, y que responde de la mejor manera ante una circunstancia. Ahora bien, cuando uno piensa en los seres humanos, se da cuenta que en realidad ninguna persona es infinitamente sabia. Todos nos hemos visto alguna vez ante una situación a la que no sabemos responder, más allá de la sabiduría que podamos tener todos los seres humanos. Más tarde o más temprano entramos en una encrucijada para la que no tenemos respuesta ni modo de obrar. Dios, en cambio, es infinitamente sabio. El Salmo 147:5 dice: su entendimiento es infinito. Dios es infinitamente sabio porque escoge el mejor objetivo para justificar su acción y porque adopta los mejores medios para obrar. Ese objetivo, nosotros lo sabemos, el objetivo por el cual obra Dios es su gloria y nuestra bendición. Todo lo que Dios hace, lo hace para glorificarse y para traer bendición a su pueblo. No hay duda de que vivimos en un mundo de adversidad y de conflicto, es decir, un mundo atravesado por el pecado. Y cuando digo atravesado por el pecado, quiero decir atravesado por las decisiones dañinas que los seres humanos hemos tomado. Como también es cierta la existencia
de un ser, el diablo, que busca malograr las vidas de las personas en este mundo. Ahora bien, la sabiduría de Dios consiste, de acuerdo a la palabra de Dios, en sacar de todo este mal un bien, de sacar de toda esta calamidad y situación horrible belleza. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. El versículo Romanos capítulo 8, versículo 28, es citado extensamente por muchas personas, pero generalmente o frecuentemente se lo cita fuera de su contexto. Es decir, se lo cita de tal manera que no se entienda qué quiere decir el bien que Dios dispone para nosotros. Es decir, el bien que Dios dispone para nosotros es distinto al bien que muchas veces nosotros esperamos para nosotros mismos, porque muchas veces hemos asumido que el bien que Dios dispone para nosotros es lo que el mundo entiende por bien. Cuando seguimos leyendo, el versículo 29 nos indica cuál es el bien que Dios tiene preparado o que quiere para nosotros. El versículo 29 empieza con la palabra porque, es decir, indica que es una continuación y la aplicación del pensamiento que él ha expresado en el versículo 28. Y dice: porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dicho más claramente, el bien, o dicho de otra forma, porque más claro que la Escritura no se puede, dicho de otra forma, el bien que Dios obra en nuestras vidas es conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el bien que Dios está preparando. Ese es el orden que toman todas las cosas de nuestra vida que van hacia ese bien, que es hacernos de acuerdo a la imagen de Cristo. El escritor de Hebreos lo dice de otra forma, dice Hebreos 12:10. La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Ese participar de su santidad es un equivalente a ser conformados a la imagen de Cristo. Es decir, lo que dice el autor de Hebreos es que nuestros padres, tus padres y mis padres, nos disciplinaban o nos corregían o nos guiaban de tal forma, de la forma que ellos pensaban que podían hacernos bien y que podían llevarnos a mejores caminos. Ahora bien, nuestros padres, con toda la buena intención del mundo que tuvieran, mucho de lo que hacían estaba equivocado en su método y en su finalidad. Sin embargo, cuando Dios nos guía, cuando Dios disciplina, cuando Dios pone un camino, por más difícil o raro o extraño que nos parezca, es el camino que va a llevarnos a ser como Cristo. Y esto es la máxima bendición y máximo bien para nuestra vida. Otra diferencia entre los maestros terrenales y Dios es que los maestros o padres suelen explicar el por qué, ¿no? Te voy a dar un chirlo por tal cosa, no vas a poder salir porque hiciste esto. O un maestro, voy a darte esta técnica para que puedas realizar esto o aquello. Pero Dios no es así. La palabra de Dios nos deja ver que Dios rara vez explica sus razones. Rara vez explica sus razones. Hemos partido nuestra reflexión del libro de Job. Y si usted lee el libro de Job de tapa a tapa, se va a dar cuenta que Dios nunca, de los nunca, le explica a Job la razón de su sufrimiento. Al final del libro, Job le encuentra él mismo un sentido, pero no es el sentido que Dios le da, sino el sentido que él encuentra a todo lo que ha atravesado. Capítulo 42, versículo 5, dice Job: yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven, como diciendo, ya no tengo lo que otros dicen sobre Dios, sino que tengo una experiencia personal. Pero eso, insisto, es el sentido que Job le encuentra a su sufrimiento, pero no es el que Dios le da. No necesariamente es incorrecto, pero en todo el libro de Job, Dios no explica por qué Job pasa lo que pasa. Y lo mismo podemos encontrar en la historia de José, en el libro del Génesis, cuando después de pasar todas las adversidades que José pasa, se da cuenta, él entiende para sí que quizás Dios ha hecho todo eso para que sus hermanos y su padre no murieran de hambre. Y él, como estando en la posición que estaba en Egipto, lo salve por medio de los recursos que el imperio egipcio tenía. Ustedes pensaron mal, pero Dios obró todo esto para bien, dice Job.
dice José. Pero, así sea que entendamos algunas de las razones por las cuales Dios hace las cosas, o no entendamos ninguna, así sea que Dios nos revele algunas de las razones por cuales obra o no, debemos confiar en que Él hace las cosas de manera sabia. Los porqué de Dios no siempre van a quedar claros para nosotros. El apóstol Pablo lo expresa al final del capítulo 11 del libro de Romanos, de la carta de los Romanos, de esta forma. Él dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? La sabiduría de Dios es profunda, sus decisiones son inexorables y sus métodos son inescrutables. Si vamos a experimentar paz en medio del sufrimiento, si vamos a experimentar paz en nuestras almas en medio de las adversidades, tenemos que entender, llegar a un punto en que entendamos que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Ahora, esto no es un escape para dejar de pensar o dejar de buscar una razón. Es parte de la solución, es parte de entender una solución bíblica a las adversidades. Una solución bíblica a las adversidades es entender que no todo tiene una explicación final. Job, en el capítulo 42, versículo 3, dice: tú preguntaste, le dice a Dios, tú preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios? Es decir, ¿quién se atreve a cuestionarme en lo que hago? Con palabras carentes de sentido. Y yo respondí, dice Job, yo fui ese atrevido, el que habló sin entender. Y concluye con una doxología: qué grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Es por eso que, al ser tan complejos los caminos de Dios, deberíamos ser cuidadosos al pretender interpretarlos. Debemos tener cuidado con aquellos que ofrecen interpretaciones finales, que tienen el curso definitivo de la historia, que te explican por qué pasa este hecho y por qué pasa este otro y por qué pasa este otro hecho. Y en verdad, ser más humildes y entender que hay muchas cosas en el obrar de Dios que no podremos entender. Mi tercer punto de cuestionamiento, la tercera doctrina que las situaciones difíciles nos hacen cuestionar del obrar de Dios, es su bondad. Mi tercer punto es que Dios es infinitamente bueno. Miren, las situaciones difíciles de la vida nos conducen muchas veces a cuestionar el amor de Dios. ¿Me ama Dios? ¿Acaso esta situación que estoy viviendo no demuestra que no le importo a Dios? ¿No demuestra que Él está mirando hacia otro lado o que está prestando atención a otras personas y a mí no? Mientras más estudiamos la soberanía de Dios, más podemos cuestionarnos. Es decir, si Dios tiene el control de todas las situaciones y me ama, ¿por qué permite esto? Y muchos de nosotros nos hemos tentado a hacer como el rabino Kusher y decir, o es bueno o es poderoso. No se pueden las dos cosas. Pero una vez más, no hay que escoger en la Biblia. Dios es bueno y es poderoso. Dios es soberano y es bondadoso. Para el cristiano, creer que Él se interesa en nosotros para el cristiano, creer que Él no se interesa en nosotros es tan inconcebible como creer que no puede hacer algo. El apóstol Juan escribió en la primera carta, capítulo 4, versículo 8, un texto muy conocido: Dios es amor. Esto quiere decir que parte esencial del ser de Dios, parte esencial de su naturaleza es hacer el bien, es mostrar misericordia hacia sus criaturas. Y hay cientos y miles de pasajes en la Escritura que refieren a este mismo asunto. Sin embargo, una vez más, las situaciones difíciles de la vida nos llevan a dudar que Dios sea amoroso o que Dios esté interesado en nosotros. No podemos evitar, cuando tenemos una situación difícil, pensar eso, pero sí podemos evitar que se quede en nosotros. Podríamos decir que Job inició bien su prueba. Si usted lee el libro de Job, va a ver que en el capítulo 1, versículo 21, Job, después de pasar todas las calamidades que pasó, dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Empieza muy bien, pero lo que sigue después no es tan bueno. Es decir, luego Job sí empieza
a cuestionar la bondad de Dios, y en un momento dice que Dios lo aplasta con su dedo, y en otro momento dice que de nada le va a servir al hombre confrontar con Dios, como queriendo decir, a Dios en realidad no le importa, no te va a escuchar, no está interesado en respondernos. Así que cuando nos veamos tentados a dudar de la bondad de Dios, nosotros tenemos que revisar simplemente dos cosas. Primero, el amor de Dios expresado en la cruz de Cristo. Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos y hermanas, nuestra mayor urgencia como seres humanos, nuestra mayor necesidad como seres humanos no es lo económico, o lo físico, o lo emocional. La mayor necesidad del ser humano, la mayor urgencia del ser humano es terminar con su estado de separación de Dios. Allí radica la verdadera desdicha del ser humano, la verdadera alienación y maldición del ser humano radica en estar separados de Dios. Y Dios ha hecho algo al respecto. Pero la cruz de Cristo es la mejor expresión del amor de Dios por nosotros, no solo porque soluciona el verdadero problema del hombre, sino porque lo soluciona a un altísimo costo para Dios, al más alto costo que Dios puede pagar, que es entregar a su Hijo Jesucristo. Dios da por nosotros lo más valioso para Él. Dios dio por nosotros a su Hijo Jesucristo. Y dice Juan, eso es amor. Segundo, cuando estemos dudando del amor de Dios, pensemos que ese amor nos es inalienable. Pensemos que ese amor se nos ha dado de tal manera que no se nos puede quitar. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Existen muchos ejemplos en la Escritura de personas a las que les costó experimentar el amor de Dios en situaciones difíciles. Un ejemplo emblemático en el que me gusta pensar es Jeremías, el profeta Jeremías, el escritor de las Lamentaciones, así se llama el libro en el Antiguo Testamento. El pueblo de Judá había sido destruido por Babilonia y Jeremías escribe en Lamentaciones 3:19, acuérdate, le dice a Dios, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, porque mi alma está abatida dentro de mí. Acuérdate es como decirle a Dios, estás mirando para otro lado, estás como que no me pasó nada, acordate de mí. Pero luego, un par de versículos más adelante dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuál fue el motivo de este cambio drástico en Jeremías? El motivo fue que él cambió la perspectiva, que él dejó de centrarse en las circunstancias y empezó a ver las circunstancias a través de la fe, a través de la palabra revelada de Dios. Aplicó la palabra de Dios a sus circunstancias. Como conclusión, las Sagradas Escrituras no solamente tienen a Job, diciendo que así como las chispas vuelan, los seres humanos nacimos para sufrir, sino que también tiene a un Dios interviniendo en las situaciones difíciles de los seres humanos. El Salmo 50, versículo 15, dice Dios, invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Las adversidades son muchas veces utilizadas por Dios para nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Santiago escribe, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales
sin que le falte nada. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos 5, versículo 3, nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Claro que cuando usted lee Santiago, cuando lee Pablo, dirá, es de locos pensar que uno va a estar gozándose en el sufrimiento. Pero en realidad los apóstoles no piden que uno se goce en el sufrimiento, sino que se goce porque el sufrimiento es usado por Dios para generar en nosotros resultados de beneficio. La adversidad produce en nosotros dependencia de Dios, paciencia, resistencia, servicio, humildad, compañerismo en el sufrimiento, una profundización de la relación con Dios, entre muchas otras cosas. ¿Podemos entonces confiar en Dios? La respuesta es claro que sí. Dios es digno de confianza. Y esto nos queda claro al estudiar su soberanía, su sabiduría y su amor por nosotros. Hebreos 13, versículo 5 dice, Dios, no te dejaré ni te desampararé. Y sabemos que podemos confiar en Dios. A veces podemos sentir que Dios no está con nosotros o sentir que la presencia de Dios no está, pero la verdad es que Él está siempre con nosotros. Tiene las cosas en su control, tiene un plan sabio para nosotros y nos ama. Le invito, por tanto, a que oremos allí donde está, que cerremos nuestros ojos y que encomendemos nuestra vida al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún en medio de circunstancias difíciles sabemos que sos soberano. Sabemos, Señor, que no has perdido el control de las cosas. Sabemos, Señor, que has trazado un plan sabio para cada uno de nosotros. Y sabemos que tu amor es para nosotros algo que no se nos puede quitar. Que no importa lo que pase, no importa lo ancho, lo profundo, no importa el ser creado que quiere intervenir, Señor, tu amor por nosotros está siempre a nuestra disposición. Tu gracia, Señor, nos ha redimido y nos ha levantado. Padre, te pedimos en el día de hoy por esta circunstancia mundial, te pedimos por todos los enfermos de coronavirus, de COVID-19 en todo el mundo. Te pedimos, Señor, tu intervención divina. Te pedimos, Señor, que traigas inteligencia, sabiduría a aquellos que están investigando la situación para que puedan encontrar una cura. Y te pedimos, Señor, que traigas consuelo a las familias que han perdido a sus seres queridos en toda esta situación. Padre, danos fortaleza, resistencia para seguir llevando adelante las normas tal como las ha establecido el Estado argentino. Señor, y te pedimos para todos los que están a cargo de tomar estas decisiones, sabiduría, prudencia y que todo tenga una pronta solución. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.